Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bueno, llegó el video teórico, ¿sí? De la unidad 3. Hasta el momento, ya saben, tienen el video de la unidad 0, tienen los dos videos, teórico y práctico de la unidad 1, de vectores, los dos videos, teórico y práctico de la unidad 2, de estática, y bueno, este es el primer video de la unidad 3. ¿Y qué vamos a ver en la unidad 3? Vamos a ver hidrostática, así que voy a arrancar de una. Vamos a hacer como siempre la introducción para ordenarnos y saber cuáles son los temas que vamos a desarrollar en esta unidad y cómo vamos a ordenarlos en este video, que va a ser el video de la explicación completa desde el punto de vista teórico, ¿sí? De la unidad 3. Después van a tener otro video donde me pongo a resolver los ejercicios del compilado, que como se me fue un poco la mano en el caso de la unidad 3 y puse 14 ejercicios, porque hay distintas variantes, hay distintos tipos de ejercicios. Quizás ese video de los 14 ejercicios resueltos lo hagan en dos partes o en una sola. Veremos qué tan largo queda el video. ¿Está? Por el tema de subirlo, si es demasiado pesado a veces no se puede, entonces veremos esto. ¿Sí? Bueno, de lleno a lo que es este video, esta explicación, que es la parte teórica de hidrostática, vamos a desarrollar el video en estas 5 partes. Primero y principal quiero hablar un poco de qué va a ir la unidad. ¿Sí? Así como vimos en la unidad 1 vectores y en la 2 vimos estática, donde estaban todas las cosas quietas, había equilibrio de fuerzas, equilibrio de momentos. Ahora vamos a ver hidrostática, ¿sí? Que en particular son situaciones asociadas a fluidos. Vamos a estar trabajando con fluidos, entiéndase por fluidos, líquidos o gases, aunque en el 99% de los casos vamos a estar trabajando de líquidos, en líquidos, ¿sí? Pero son fluidos estáticos, quietos, en reposo. No vamos a ver hidrodinámica, no vamos a ver qué es lo que pasa cuando los fluidos empiezan a moverse, empiezan a tener velocidad y demás, ¿está? Cuando están fluyendo. Los vamos a ver simplemente a los fluidos en condiciones o situaciones estáticas. ¿Está? Fluidos quietos. De eso va entonces la unidad 3. Fluidos quietos, por ejemplo, un vaso con agua, un estanque con agua. ¿Está? Vamos a ver también, por ejemplo, prensa hidráulica, tubo nu, principio de Arquímedes, flotación, empuje, todas esas cosas. ¿Está? Bueno, bien, paso a desarrollar cómo vamos a dividir el video. Primero y principal, ya que vamos a meternos en el mundo de los fluidos, hay que tener bien claras algunas características de los fluidos. Vamos a hablar como de características de los fluidos, pero los sólidos, por ejemplo, también tienen estas características, al menos la densidad, ¿sí? Entonces, características de los fluidos en realidad es como una introducción. Voy a definir y vamos a hablar de la densidad, vamos a hablar del concepto del peso específico y vamos a hablar del concepto de presión, que es clave, ¿sí? El concepto de presión es súper importante. Entonces es como que vamos a definir algunas características clave para poder entender todo lo que vemos aquí, ¿sí? Densidad, peso específico y presión para arrancar. Ahora en 5 minutos voy a estar con eso. Después vamos a pasar a desarrollar el teorema fundamental de la hidrostática, en donde vamos a estar hablando, por ejemplo, de la presión hidrostática, ¿sí? Presión manométrica, presión atmosférica, presión absoluta, está calcular la presión, por ejemplo, en algún punto dentro de un fluido. Eso es lo que vamos a estar haciendo acá. Este segundo punto del video se toma en los exámenes, lo van a ver en el video práctico, ¿sí? Después vamos a ver prensa hidráulica, gracias a lo que se llama el principio de Pascal. Podemos decir que la prensa hidráulica y todo lo que hacemos en torno a la prensa hidráulica tiene que ver, ¿sí? Con el principio de Pascal, que lo vamos a estar desarrollando en el video también, ¿sí? El principio de Pascal. Después vamos a ver un caso particular de aplicaciones hidrostáticas, que son los tubos en U, ¿sí? Que son determinados tubos que justamente se llaman tubos en U porque tienen una forma de U. Obviamente lo hice medio, lo acabo de hacer así nomás, pero vamos a tener dos fluidos con densidades diferentes, ¿sí? Esto es tubo en U, justamente un tubo con una forma de U, y vamos a ver qué sucede cuando veamos tubo en U. Y por último, el principio de Arquímedes, donde vamos a hablar del empuje, flotación, peso aparente y demás, ¿sí? Principio de Arquímedes. De todas estas cosas, si bien todo se toma, quizás lo más tomado sea el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí? Y el principio de Arquímedes. Estas son las dos cosas más tomadas. Pero también hay ejercicios de prensa hidráulica, hay ejercicios de tubo nu, estas características están presentes siempre, pero digamos, así, teniendo en cuenta todos los ejercicios de hidrostática que se toman en los exámenes, podemos decir que lo más tomado es el teorema fundamental de la hidrostática y el principio de Arquímedes. Pero todo puede llegar a entrar, por eso vamos a ver toda la unidad completa. ¿Está? Bueno, paso a explicar ahora entonces las características
de los fluidos: densidad, peso específico y presión. Bueno, bien, arrancamos entonces con la primera parte, donde vamos a hablar de características generales de los fluidos, como dijimos que era la densidad y el peso específico. Y en esta primera parte, a modo de introducción, también vamos a hablar de un concepto clave, ¿sí? Que es el concepto de presión. ¿Está? Bueno, arrancamos con algo que seguro ya conocen, que es el concepto de densidad. Si no lo conocen, ahora lo vamos a ver, ¿sí? El concepto de densidad básicamente es la relación entre la masa y el volumen de un determinado cuerpo, ¿sí? Pero tiene que ser para una misma cantidad de materia. Si yo quiero calcular la densidad de un marcador, entonces va a ser la masa del marcador dividido el volumen del marcador. No la masa de 3 marcadores dividido el volumen de un marcador. No tendría sentido, ¿sí? Entonces siempre es de un mismo cuerpo, de una misma cantidad de materia. ¿Está? Entonces la densidad, que también se la puede representar con la letra ρ, que es como una P así medio apuntada, pueden llegar a verlo de las dos maneras. Por ejemplo, en la materia de biofísica se utiliza más ρ, en la materia física, ¿sí? Utilizamos delta, ¿está? Bueno, perfecto. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? ¿Y qué pasa con las unidades? Bueno, depende del sistema de unidades en que nosotros estemos trabajando. Si nosotros trabajamos en lo que vimos en el video de la unidad 0, en el sistema MKS, el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos, mientras que el volumen se mide en una unidad de metros al cubo, ¿no? Porque es volumen, ¿sí? Recuerden, en el sistema MKS las distancias se miden en metros, por lo tanto los volúmenes se miden en metros cúbicos. O sea que si nosotros, por ejemplo, estamos en el MKS, tendremos que la densidad se define por las unidades del MKS, que son kilogramos sobre metro cúbico. Ejemplo de esto, la densidad del agua. Estamos hablando de la densidad del agua destilada, ¿sí? Y la densidad del agua destilada es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está? Pero también está esa idea, ¿no? De que la densidad del agua es 1, la densidad del agua es 1, la densidad del agua es 1. Está bien, pero eso es en el sistema CGS. Cuando nosotros medimos a la masa en gramos y medimos al volumen en centímetros cúbicos. Entonces, en el sistema CGS, la densidad no tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico, sino de gramos sobre centímetro cúbico. Y en ese caso, la densidad vale 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Está? De manera que acá ya nos queda directamente planteado cómo podríamos nosotros hacer la conversión de densidad de un sistema a otro. Si nosotros la tenemos en el CGS, para llegar a la del MKS, básicamente hay que multiplicar por 1000. Si nosotros tenemos la densidad del MKS, para llegar a la del CGS, básicamente hay que dividir por 1000. ¿Está? Y esto de multiplicar o dividir por 1000 surge de una doble conversión. No es que yo solamente estoy pasando de kilogramo a gramo. Estoy pasando de kilogramo a gramo al mismo tiempo que paso de metro cúbico en el denominador a centímetro cúbico en el denominador. Es una doble conversión, ¿sí? El factor que utilizamos en esta doble conversión es multiplicar por 1000 o dividir por 1000. O sea, el factor es 1000 en este caso. ¿Está? Bien, perfecto. Entonces, densidad, masa sobre volumen, en MKS, kilogramos sobre metro cúbico, en el CGS es gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? Densidad, mucho gusto, nos va a acompañar en toda la unidad. ¿Estamos? Bien. Aunque no es solamente para fluidos, yo puedo calcular la densidad de un sólido. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el peso específico? Que acá le dejé algo como para desarrollar, que lo vamos a hacer ahora. No lo quería dejar escrito, sino hacerlo mientras lo explico. ¿Sí? El peso específico es parecido a la densidad. ¿Sí? Fíjense que densidad es masa sobre volumen, pero peso específico es peso sobre volumen. Y ya sabemos, ¿no?, que decir masa, por lo que vimos en la unidad de estática, en la unidad 2, en las leyes de Newton, decir masa y decir peso no es lo mismo. La masa se mide en kilogramos en el sistema de MKS, en el internacional, ¿no? Mientras que el peso se mide en Newton. El peso es una fuerza. ¿Está? Pero es parecido, en vez de masa sobre volumen, peso sobre volumen. ¿Sí? Lo estamos representando con la letra gamma. ¿Está? Bien, entonces las unidades serán Newton sobre metro cúbico del sistema internacional. Pero fíjense, porque al peso específico le puedo encontrar una expresión alternativa que signifique lo mismo, pero con otras variables. ¿Está? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. El peso específico es igual a el peso dividido el volumen. ¿Y el peso qué es? Es una fuerza, ¿no? La fuerza peso, como vimos en la unidad 2,
se calcula haciendo m por g, masa por gravedad. Y lo que podemos ver acá es que en la misma fórmula me termina quedando, ¿sí?, masa dividido volumen. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir que el peso específico es masa dividido volumen. ¿Quién es? Lo acabamos de ver, ¿no? Masa dividido volumen, la relación entre masa y volumen por una misma cantidad de materia es la densidad. Entonces, decimos densidad por gravedad. La conclusión a la que yo quiero llegar, ¿sí?, me quedó medio inclinado, vamos a explicarlo bien, es que el peso específico también puede ser expresado como el producto, ¿sí?, como la multiplicación entre la densidad y la gravedad. Entonces, el peso específico, que es peso sobre volumen, también, por esta demostración que les acabo de hacer, puede ser expresado como ¿qué? Como densidad por gravedad. Insisto, ¿sí?, peso es mg, ¿no?, la fuerza peso. Entonces, si yo sustituyo la expresión peso por mg, puedo decir que acá tengo masa dividido volumen, y masa dividido volumen, si lo tengo en cuenta como una sola magnitud, masa dividido volumen es la densidad. Por lo tanto, entonces el peso específico se puede expresar así, peso sobre volumen, pero también se puede expresar como densidad por gravedad. Y a veces quizás el peso no lo tenemos, el volumen tampoco, pero tenemos la densidad, ¿no? Entonces es útil saber esto porque quizás teniendo la densidad y la gravedad puedo calcular el peso específico también, ¿sí? Bueno, perfecto, entonces ya tenemos densidad y peso específico. Pasamos al concepto clave, al concepto estrella, así lo más importante de lo que es la unidad 3 de hidrostática, que es el concepto de presión, ¿sí? Y el concepto de presión es el siguiente: la presión es la fuerza aplicada sobre una determinada superficie. Quizás un buen ejemplo para entender esto es esta situación que les voy a contar ahora. Imagínense que ustedes, siempre digo lo mismo, ¿no?, cuando lo explico en biofísica, ahora en física, ¿sí? Pero imagínense lo siguiente: ustedes están en un colectivo, en un tren, en alguna situación ahí, y hay dos personas, ¿sí? Tenemos una persona que tiene una zapatilla, con una zapatilla normal, ¿sí?, que la zapatilla tiene una suela de determinada superficie, que nada, es grande, ¿no?, es una superficie grande, y nos pisa alguien con una zapatilla. Vamos a imaginar que nos pisa alguien que tiene, no sé, 70 kilogramos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y nos pisa con una zapatilla. Bueno, si nos pisa, probablemente nosotros sintamos esa fuerza que está haciendo con todo su peso y sintamos, digamos, una presión, ¿no?, sobre nuestro pie. Y no sé si nos va a doler tanto, no sé si vamos a sentir tanto esa presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esa fuerza peso de esa persona está aplicada sobre sus zapatillas, digamos, ¿no? Y la zapatilla, vamos a decir, tiene determinada superficie, podemos decir que esta es la superficie de la zapatilla. Bien, imaginemos la misma situación, pero ahora esta persona de 70 kilogramos de más, había dicho, bueno, ahora esta persona en lugar de tener una zapatilla tiene un taco aguja, ¿está? Y nos pisa y nos clava el taco aguja, ¿sí?, en el pie. Está claro que debido a que tiene un taco aguja, ahora nos va a doler un poco más, vamos a sentir como una mayor presión sobre nuestro pie, claramente, ¿sí? ¿Y pero por qué sentimos una mayor presión? Bueno, a ver, lo dice ahí, presión es la fuerza aplicada sobre una determinada superficie. Si decimos que esta persona que nos está pisando tiene 70 kilogramos, entonces podemos pensar que su fuerza-peso es la misma, ¿no? Entonces podemos decir que su fuerza es una constante, la fuerza-peso no cambió. O sea, si comparamos la situación en la que esa persona nos pisaba con una zapatilla y la situación en la que ahora esa misma persona nos está pisando pero con un taco aguja, la fuerza-peso en realidad es la misma, la fuerza con la que nos pisa. Ahora, lo que cambia, ¿sí?, es la superficie. Antes lo estaba haciendo con una zapatilla grande, ¿sí? Entonces había una superficie grande que era, digamos, aplicada, o por donde era aplicada, digamos, la fuerza, peso. Ahora, con un taco aguja, tenemos una superficie muy chiquitita. Entonces, comparemos la situación. Si es con un taco aguja, podemos decir que la superficie ahora es mucho más chica. Y matemáticamente, si yo divido por un número que es cada vez más chiquitito, el resultado se hace cada vez más grande, ¿sí? Y al contrario, si pienso esta situación, pero con una zapatilla, vamos a pensar que el área, la superficie es más grande, entonces si divido por un número más grande, la presión entonces se hace más chica, ¿no? Si divido cada vez por un número más grande, el resultado de esta división me va a dar más chico. Eso es más matemático, ¿no?
Pero bueno, tiene sentido lo que estamos pensando, que si nos pisa la misma persona con una zapatilla o con un taco aguja, nos va a doler más con el taco aguja porque sentimos mayor presión. Y sentimos mayor presión porque cambia la superficie de aplicación de esa fuerza. Entonces, me parece que con esto va quedando más claro, ¿no? El por qué la presión es la relación entre la fuerza y la superficie en la que se aplica. ¿Está? Depende de esas dos variables. Obviamente, si comparamos ahora esa misma persona con una zapatilla y con la misma zapatilla, pero que tiene más masa, bueno, ahora lo que va a cambiar es la fuerza. Entonces, manteniendo una superficie constante, si la fuerza-peso es cada vez más grande, la presión entonces también lo va a hacer. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué pasa con las unidades cuando hablamos del concepto de presión, que es fuerza sobre área? ¿Qué pasa con las unidades? Bueno, si hablamos del sistema internacional, MKS, la fuerza, como vimos en la unidad 2 de estática, la unidad del sistema internacional, MKS, son newton, ¿sí? Mientras que la superficie se va a medir en metros cuadrados. La unidad de distancia del MKS es metros, al cuadrado, metro cuadrado de la superficie. Entonces, newton sobre metro cuadrado me da como resultado, ¿sí?, una nueva unidad, nace una nueva unidad. Esa nueva unidad es la unidad de presión del sistema MKS, que es el pascal. Noten que cuando nosotros en la densidad dividíamos kilogramos sobre metro cúbico, no nacía una nueva unidad, simplemente la densidad se definía en función a estas dos. Cuando hacíamos lo mismo con el peso específico, tampoco nacía una nueva unidad, sino que el peso específico se describía, se definía en torno a las otras dos unidades. Ahora, en este caso, newton sobre metro cuadrado, fíjense que no es que me da newton sobre metro cuadrado. Sí, newton sobre metro cuadrado termina siendo equivalente a una nueva unidad que me hace que es el pascal, que es la unidad de presión del sistema MKS. Pero no es la única, ¿está? Si nosotros hubiésemos estado en el sistema CGS, la fuerza, como vieron en la unidad 2, no se mide en newton, sino que se mide en dinas, ¿sí? Que es 100.000 veces más grande que un newton. ¿Sí? Un newton son 100.000 dinas. Bien. Y la superficie en vez de metro cuadrado hubiese sido centímetro cuadrado. ¿Está? Unidad del CGS. Bueno, si nosotros hacíamos en lugar de newton sobre metro cuadrado, hacíamos dinas sobre centímetro cuadrado, nos daba la unidad de presión, pero del CGS, que no es pascal, sino que es barias. Segunda unidad de presión. Y después hay otras dos unidades que no son del MKS y no son del CGS, sino que son unidades que se las llama experimentales, que van a ser alternativas a las otras dos unidades, que surgen justamente de fenómenos experimentales. Está el barómetro de Torricelli, por ejemplo, ¿sí? Que son atmósferas, y la otra es milímetros de mercurio, que no es que ustedes van a tener que llevar las unidades o las presiones a estas unidades. No, ustedes las van a tener que llevar a Pascal o a varias. Casi siempre vamos a trabajar en el MKS, en Pascal, casi siempre. Pero puede ser que un dato esté en milímetros de mercurio o en atmósfera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo tendremos que convertir. Para eso acá les di todas las equivalencias con las cuales pueden hacer las reglas de 3 que ustedes quieran, y lo vamos a estar haciendo sí, en el video práctico. No me interesa tanto ahora, pero sí en el video práctico. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, y eso también equivale a 101.300 pascales, y eso equivale a 1.013.000 varias. ¿Está? Noten que entre pascales y varias, ¿cuál es la relación? Que para pasar de algo que está en pascales a varias, tengo que multiplicar por 10. Básicamente le agregamos un 0, tengo que multiplicar por 10. ¿Está? Bueno, bien. Y una última aclaración, milímetros de mercurio es lo mismo, es exactamente lo mismo que decir Tor, ¿sí? Torricelli. ¿Está? Surge justamente del barómetro de Torricelli, por eso milímetros de mercurio y Torricelli, ¿sí?, son la misma unidad en esencia. Bueno, con esto entonces tenemos densidad, peso específico y presión. Densidad, masa sobre volumen, peso específico, peso sobre volumen. También, por lo que les expliqué acá, también el peso específico puede ser densidad por gravedad. Y finalmente presión, el concepto más importante de la unidad 2, fuerza sobre superficie. ¿Estamos? Bien, vamos a pasar a la segunda parte del video ya habiendo presentado estas tres características que son clave. Bien, seguimos entonces con la segunda parte del video. Creo que es bastante claro lo que vimos hasta ahora, densidad, peso específico, presión. Fui repetitivo con esto,
Traté de que quede muy claro porque son conceptos claves. Y ahora pasamos a lo que es el teorema fundamental de la hidrostática o el principio general de la hidrostática, ¿sí? ¿Y qué nos dice básicamente el teorema fundamental de la hidrostática? Bueno, ahí se los escribí, pero mi letra cursiva me da ahí, ¿no? A veces se entiende, a veces más o menos, entonces se los voy a ir leyendo, vamos a ir analizando esto que se están diciendo, ¿sí? Lo que nos dice es que la presión, estamos hablando de la presión, todo gira en torno a lo que pasa a la presión en un punto dentro de un fluido. Acá tengo, por ejemplo, un recipiente que tiene determinado fluido, y ahora vamos a meternos dentro de un punto de ese fluido, pero la presión en un punto dentro de ese fluido es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad y a la gravedad del lugar en donde se encuentra el fluido. La gravedad, digamos que va a ser siempre la misma. Pasa que nosotros podemos tener un fluido en el planeta Tierra, o un fluido en la Luna, o un fluido en Júpiter, y lo que va a cambiar es la gravedad de ese lugar. ¿Sí? Si estamos en un lugar donde la gravedad vale otra cosa, bueno, entonces sí, la gravedad se verá afectada. Pero si estamos comparando dos fluidos que están en el mismo planeta, en un mismo sitio, en un mismo lugar, digamos que la gravedad no va a ser algo que cambie. ¿Está? Pero igualmente hay que tenerlo en cuenta, porque, bueno, no sé, tranquilamente podemos hacer un estudio en la Luna, entonces, ¿por qué no? ¿Sí? O un estudio sobre un fluido en Marte, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bien, o sea que la presión dentro de un fluido es proporcional a la densidad, profundidad y gravedad. O sea que si yo aumento a la densidad, aumenta la presión. Es decir, si el fluido es más denso, va a aumentar la presión que yo experimento, ¿sí? Dentro de un punto de ese fluido. También es proporcional directamente a la gravedad. Si aumenta la gravedad, aumenta la presión. Y si aumenta la H, que H uno normalmente lo utiliza para referirse a la altura, pero acá lo estamos usando para referirnos a la profundidad, que es como una altura también. ¿Sí? Al aumentar la profundidad, al aumentar H, también va a aumentar la presión. ¿Sí? Esto es bastante sencillo de ejemplificar. Imagínense que ustedes se meten en una pileta, en un lago, en un mar, lo que sea, y empiezan a ir para abajo. ¿Sí? Lo que va a pasar es que a medida que desciendan dentro de ese fluido, van a sentir físicamente, y esto seguramente lo sintieron alguna vez, van a sentir esa presión, van a sentir ese incremento de la presión. Obviamente ustedes no van a estar ahí, lo van a estar calculando. Se experimenta, se siente ese incremento de presión. ¿Está? Bien, entonces para eso yo acá hice un dibujo de un recipiente que tiene un determinado fluido, puede ser cualquier fluido, no sé, aceite, agua, vamos a pensar que es agua, y si pensamos que es agua destilada, entonces tenemos una densidad en el MKS de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ahí ya tendríamos la densidad, ¿sí? Si estamos en el planeta Tierra, ya sabemos que la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, también dentro del sistema MKS, ¿sí? Y nos faltaría la altura, que la altura es la profundidad. Si yo estoy, por ejemplo, a una profundidad de, no sé, 50 centímetros, trabajando en el MKS, 50 centímetros de profundidad lo deberíamos pasar a metros, ¿sí? Entonces lo dividimos por 100 y nos da 0,5 metros. Tendríamos la altura también, 0,5 metros, ¿sí? Suponiendo que la profundidad es 50 centímetros. Y con esto, densidad por gravedad por altura, de hecho lo podemos llegar a calcular, deberíamos hacer densidad que vale 1000 por la gravedad que vale 9,8, 1000 por 9,8 tenemos ya 9800, pueden hacer una calculadora, por 0,5 da 4900, o sea, con estos datos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y altura de 0,5 metros, lo pueden calcular y les va a dar 4900. 4900, ¿qué? 4900, que bueno, ustedes se pueden enredar bastante y pueden decir, está bien, densidad es kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad es metros sobre el segundo al cuadrado y la altura es metro y esto que... A ver, estoy trabajando en el MKS y si todas las unidades yo las puse en el sistema de MKS, ¿en qué unidad voy a obtener la presión? Y en el sistema de MKS, y la presión en el MKS se mide en pascales. O sea que todo este choclo que ustedes ven acá, todo este choclo que ustedes ven acá en pascales. ¿Sí? Y si quieren ver mejor,
¿Por qué pascales? Recuerden que pascal era newton sobre metro cuadrado. Esto es newton. Masa por aceleración, esto es newton. Acá puedo cancelar metros con uno de los metros quedándome cuadrado y me queda newton sobre metro cuadrado, que es pascal. ¿Está? Pero como conocemos el sistema, directamente ya sabemos que es pascal. ¿Sí? Densidad 1000, por si alguien se quedó acá, 1000 por 9,8, gravedad, por 0,5. 4900 pascales. De manera que, gracias al teorema fundamental de la hidrostática, podemos calcular la presión en un punto. Por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá. Traté de hacer un dibujo donde se note que estoy haciendo como un corte lateral, ¿no? Como estoy haciendo un corte lateral, me parece que se interpreta bastante bien, ¿no? Hacerlo de perfil, hice como un corte lateral, y lo que quiero concluir es que algo muy importante del teorema fundamental de la hidrostática es que si tenemos dos puntos, por ejemplo, llamemos a este punto 1 y a este lo podemos llamar punto 2, si tenemos dos puntos que se encuentran a la misma profundidad, ¿ven? Que están dentro de este mismo corte lateral, ¿sí? Que hicimos, si están dentro del mismo fluido a la misma profundidad, en el mismo planeta, tienen la misma presión. Dos puntos a la misma profundidad tienen exactamente la misma presión. ¿Sí? Exactamente la misma presión. ¿Estamos? Eso es algo clave del teorema fundamental de la hidrostática. ¿Sí? Ahora, voy a borrar todo lo que tiene que ver con la definición del teorema fundamental de la hidrostática y vamos a analizar la situación contemplando también lo que pasa con la presión de la atmósfera. La presión, ¿sí?, existente debido a toda la columna de aire que tenemos encima de nuestra cabeza o que hay encima del fluido y que ejerce una presión, porque el aire también es un fluido. Entonces va a tener una presión asociada a la altura, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, ahora cambiamos la situación de este recipiente que tenía determinado fluido y ahora nos vamos a una situación muy parecida, pero que es en un mar, ¿sí? Acá les puse que este es el mar. Y en este mar tenemos un pececito nadando ahí tranquilamente por el agua del mar. Y acá en el fondo del mar tenemos una roca. Está una situación en la que hay dos cosas, ¿sí?, dentro de un fluido. Están dentro de un fluido. Acá el fluido, ¿quién es? Es el agua del mar, ¿sí? Que hasta podemos inventarle una densidad. ¿Sí? Le voy a inventar una densidad para el agua del mar. Voy a decir que la densidad es 1020 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Vamos a inventarle una densidad. Quizás alguien está pensando, che, pero si es agua, ¿no era que la densidad era 1000 clavado? Bueno, pero esta es agua de mar, es agua que tiene sales, entonces su densidad aumenta un poco en comparación a lo que es el agua destilada. ¿Tá? Pero bueno, es el agua de mar y de este mar en particular y tiene esa densidad por inventarle una determinada densidad. ¿Está? Bien, perfecto. Entonces podemos ver que hay dos cosas, la roca, ¿sí?, acá, y el pececito acá, y están experimentando una presión, ¿sí? Y están experimentando una presión dentro de un fluido que es la que yo representé acá con rojo. ¿Estamos? Que de hecho hasta podríamos calcularla, ¿sí? La presión que experimenta el pececito acá, presión hidrostática, la presión responsable de esta columna de fluido, ¿sí?, es la densidad por la gravedad por la altura. Vamos a poner la altura 1, ¿sí? ¿Y quién es la altura 1? Esta es la altura 1. Mientras que la presión hidrostática que experimenta la roca será la densidad, que es exactamente la misma, porque están en el mismo fluido. La gravedad, que es exactamente la misma, porque este fluido está en el mismo planeta. Y la altura, llamémosla 2. ¿Quién es la altura 2? La altura 2 es la profundidad a la que se encuentra la roca, que en este caso no es la misma. ¿Y cuál vale más? ¿La altura 1 o la altura 2? Bueno, claramente con el dibujo nos damos cuenta que el que está a más profundidad, la roca, está más abajo. Entonces tiene una profundidad más grande. ¿Sí? Fíjense, como densidad es la misma, gravedad es la misma, y la altura 2 es más grande que la altura 1, ya nos podemos dar cuenta, ¿no?, que la presión hidrostática, la presión que sufre la roca debido a todo este fluido, me olvido de la atmosférica, que ahora vamos a hablar de eso, ¿sí?, pero la presión hidrostática que experimenta la roca es claramente más grande. Como se encuentra más abajo en el fluido, tiene una presión hidrostática mayor. ¿Está? Bueno, bárbaro. Todo esto analizando lo que vimos recién. Pero ¿qué pasa si ahora pasamos a tener en cuenta la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que podemos ver acá,
¿sí? Presión atmosférica, que es exactamente igual a la que vemos acá, porque ambos experimentan la misma presión atmosférica, ¿sí? Y es la presión que existe debido al peso, a la fuerza peso de todo el aire. Todo el aire que nosotros tenemos arriba, aunque sea muy, entre comillas, muy livianito, ¿sí? Que tenga una densidad muy chiquitita, tiene una fuerza peso, ¿sí? Y eso hace que nos presione, nosotros sentimos una presión. Y si nosotros vamos arriba de una montaña, a ver, imagínense que estoy acá a nivel del mar, ¿sí? ¿Qué hay acá? Entre mi cabeza y donde termina la atmósfera, una columna de aire, ¿sí? Bastante grande, ¿no? Hasta donde termina la atmósfera. Pero si yo me voy arriba de una montaña, ahora la columna de aire es más chica. Entonces tengo menos masa de aire haciendo una fuerza-peso. Entonces, arriba de una montaña la presión atmosférica vale menos. Y si yo me voy, por ejemplo, a una ciudad que se encuentra en una depresión, entonces ahora tengo una columna de aire mayor, la presión atmosférica vale más. ¿Estamos? Bien, perfecto. Y con eso yo puedo calcular algo que se llama la presión total, también llamada la presión absoluta. Y la presión total, también llamada presión absoluta, es la presión atmosférica más la presión manométrica. Y este concepto de la presión manométrica es exactamente lo que acabamos de ver como presión hidrostática. Es la presión responsable del fluido que está arriba del pececito o arriba de la roca. ¿Está? Entonces, presión total, también llamada presión absoluta, es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces aparece esto de presión atmosférica. ¿Sí? Entonces vamos a poner a nivel del mar. ¿Cuánto vale siempre a nivel del mar la presión atmosférica? Una atmósfera. Obviamente, si queremos trabajar, por ejemplo, en el NKS, una atmósfera, por lo que expliqué en la primera parte del video, son 101.300 pascales. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, arriba del nivel del mar, vamos a poner en una montaña, ¿sí? O en otra altura, en una montaña, si estamos sobre el nivel del mar, en una montaña, por lo que vimos recién. Si yo no estoy sobre el nivel del mar y estoy sobre una montaña, la columna, ¿ven? Esta es la columna de aire en el nivel del mar, pero si voy a una montaña, la columna de aire se hace más chica, menos peso, menos presión. Entonces, en una montaña, la presión atmosférica, no sé cuánto vale, pero estoy seguro que es más chica que a nivel del mar. Ahora, finalmente, en una depresión, ¿sí? La presión atmosférica, ¿cómo va a ser? En una depresión, entonces, estoy por debajo del nivel del mar. Si esta es la presión que yo tengo en el nivel del mar, por debajo tengo más aire, más fuerza-peso, más presión. Entonces la presión atmosférica será mayor a la del nivel del mar. Y la hidrostática, o también la manométrica, que es lo que acabamos de ver acá, que es la que conocemos hasta ahora como densidad, gravedad y altura. Bueno, esa es la que dijimos que depende de la densidad, de la gravedad y de la altura. Con esto entonces ya presentamos el concepto de presión absoluta, también llamado presión total. Presión atmosférica, vimos también cómo puede variar la presión atmosférica dependiendo de donde esté, digamos, si estoy a nivel del mar, si estoy en una montaña va a valer menos, y si estoy en una depresión va a valer más. Tiene que ver con la columna de aire que hay. Y la presión hidrostática, también llamada manométrica, que es densidad, gravedad y altura. Con esto podemos decir que tenemos ya el teorema fundamental de la hidrostática, lo vamos a ver aplicado en el video práctico, ¿sí? Ahí van a ver cómo se aplica esto, van a ver cuando tenemos que trabajar con una diferencia de presiones. Bueno, la parte más práctica la van a ver en el otro video, ¿sí? Pasamos entonces, ya que vimos teorema fundamental de la hidrostática, a la parte 3 del video. En la parte 3 del video vamos a ver el tema de principio de Pascal, ¿sí? Para poder entender prensa hidráulica. Bien, vamos ahora a desarrollar la parte 3 del video. Ya vimos las características generales, densidad, peso específico y presión. También recién vimos el teorema fundamental de la hidrostática, también hablando del concepto de presión absoluta, atmosférica y manométrica. Y ahora nos metemos en lo que es el principio de Pascal para entender a las prensas hidráulicas. Esto lo pueden llegar a tomar, de hecho en el video práctico van a verme a mí resolviendo un ejercicio de prensa hidráulica típico, clásico, lo que se suele tomar.
¿Sí? Y justamente es lo que dibujé acá. Traté de dibujar una prensa hidráulica, las hay de distintos tipos. También se pueden conocer como elevadores hidráulicos. Pero digamos que la idea es tener algún dispositivo cerrado, donde el fluido que yo pongo acá adentro no puede salir. Este fluido es un fluido que tiene muy baja compresibilidad, o sea, no se puede comprimir, por eso le decimos fluido incompresible, que no se puede comprimir, no incomprensible, que no se puede entender, sino incompresible, no lo puedo comprimir. Entonces, justamente, la presencia de este fluido ideal, incompresible, genera lo siguiente. Si yo aplico una fuerza chiquitita sobre esta superficie, aplico una fuerza chica, puedo llegar a generar, gracias a que el fluido acá se va a comprimir y por acá se va a querer descomprimir, aplicando una fuerza chiquitita, yo voy a poder generar una fuerza muy grande que eleve a alguna cosa que yo quiero elevar. ¿Sí? Esto es bastante útil para elevar, por ejemplo, autos, ¿no? Si yo pongo un auto acá y lo quiero levantar, digamos que tenemos que hacer bastante fuerza entre varias personas para levantar un auto. En cambio, si yo lo pongo en un elevador hidráulico, es como que, entre comillas, me ayudo del fluido incompresible y puedo aplicar una fuerza chiquitita para que el auto se pueda elevar. ¿Está? Bueno, pero matemáticamente, ¿qué sentido tiene? O digamos, ¿por qué esto tiene sentido? ¿Cómo se explica? Bueno, esto se explica mediante el principio de Pascal. Yo en este caso no lo escribí, como sí escribí lo del teorema fundamental de la hidrostática o principio general de la hidrostática, pero se lo voy a estar diciendo. Si lo que dice el principio de Pascal, y ahora no ponemos el foco en lo que yo puedo experimentar si me meto dentro de este fluido, ojo, porque recién estábamos hablando de si yo me meto dentro de este fluido y estoy en este punto, ¿qué presión siento? Ah, eso depende entonces de mi profundidad, de la densidad, bueno, no. Ahora cambiamos un poco la manera de ver las cosas. Ahora lo que estamos tratando de ver es la presión que hace el fluido, ¿sí? La presión que hace el fluido. Eso es lo que estamos poniendo el foco. La presión que el fluido hace sobre las paredes, ¿no? Y el principio de Pascal me dice que si yo hago una variación en la presión, ejemplo, si aplico una fuerza sobre una superficie, estoy generando una presión. Esta presión que yo voy a generar en, llamémoslo, punto 1, presión 1, es extensiva a toda la superficie, ¿sí? O a todo el volumen de este fluido. O sea que la presión que nosotros vamos a generar acá es la misma presión que el fluido va a aplicar acá, es la misma presión que el fluido va a aplicar acá, es la misma presión que el fluido va a aplicar acá, 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 acá y acá. Conclusión, según el principio de Pascal, si yo genero una presión, varío la presión, ¿sí? Esa presión se hará extensiva a todas las superficies de este recipiente. O sea que el fluido ahora va a hacer toda esa misma presión en todos los puntitos dentro de esta prensa hidráulica. Pero a mí no me importa este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto o este punto. A mí me importa este punto y este punto. Y como Pascal me dice que esas presiones van a ser iguales, yo puedo plantear esto, que es lo más importante de lo que es la prensa hidráulica, que la presión en el punto 1 será igual a la presión en el punto 2. Y fíjense a lo que podemos llegar. Gracias al principio de Pascal, podemos decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir esta expresión. En vez de poner presión, ¿qué voy a poner? ¿Qué es presión? Lo vimos en la parte 1 del video, ¿sí? ¿Cómo se calcula la presión? Presión, el concepto de presión es que presión es fuerza sobre área. Sí, quizás alguien también está pensando, pero no era que presión hidrostática no era densidad, gravedad y altura, sí, pero ahora estoy con el concepto inicial que tenemos de presión, que es fuerza aplicada sobre una superficie, lo que estaba hablando antes de una persona que nos pisa, con una zapatilla, un taco de aguja, es lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, presión 1, yo lo puedo expresar en función de la fuerza aplicada y la superficie de aplicación. Y puedo decir que la presión 1 es la fuerza aplicada sobre la superficie 1. Y la presión 2 es la fuerza 2 sobre la superficie 2. ¿Y esto para qué me sirve, Tomás? O sea, todo bien, pero ¿por qué me estás explicando esto? Van a ver que en los ejercicios nosotros no hablamos de la presión en este tipo de ejercicios. Hablamos entonces de la fuerza aplicada, de la fuerza generada, gracias a la presencia del fluido ideal, incompresible, y hablamos de las superficies.
Y generalmente van a ser superficies circulares, entonces hay que tener presente, ¿sí?, en el área de este círculo la puedo calcular como pi por el radio 1 al cuadrado. ¿Tá? Bien, cosas que vamos a ver más en la parte práctica. ¿Sí? Esto, si lo vemos desde arriba, es un círculo. Lo mismo pasa con esto, solo que es un círculo más grande. ¿Estamos? Bueno, bien, ¿y para qué me va a servir esto? Y bueno, seguramente vamos a tener a las áreas y tenemos que calcular alguna de las dos fuerzas, o vamos a tener a las fuerzas y tenemos que calcular alguna de las áreas, pero lo importante es que esto se puede plantear gracias al principio de Pascal, porque entendemos que si yo varío la presión, aplico una presión, esa presión será extensiva a todos los puntos de este recipiente, de este dispositivo. ¿Está? Bien, perfecto, perfecto. Entonces también una cosita extra que quiero decirles es siempre la fuerza más chiquitita es aplicada sobre el área más chica. Y siempre la fuerza más grande es generada, no aplicada, sino que se genera debido a la incompresibilidad del fluido. Yo lo quiero comprimir por acá, se descomprime por acá. El fluido no se va a dejar comprimir. Si lo comprimo por acá, se descomprime por este lado. Entonces una fuerza chiquitita genera una fuerza grande, obviamente vinculada a una superficie grande. La fuerza chica de la mano del área chica. La fuerza grande de la mano del área grande. ¿Está? Bien. Complementen esta explicación con lo que vamos a ver en el video práctico, que es el próximo en salir, donde voy a hacer ejercicios, no tantos porque no es lo más tomado, pero voy a hacer algún que otro ejercicio de prensa hidráulica. Con esto entonces podemos pasar a la parte 4 del video. Hasta ahora vimos las características generales, densidad, peso específico y presión, teorema fundamental de la hidrostática, principio de Pascal para ver prensa hidráulica, y nos queda tubo en U, que es lo que voy a explicar ahora, la parte 4 del video, y por último, principio de Arquímedes, empuje, flotación y demás, peso aparente, etc. Vamos con tubo en U, que no es tan difícil y quizás hay un solo concepto que es clave en tubo en U. Bien, vamos con la parte 4 del video, ya casi estamos terminando, ¿sí? Ahora después va a faltar el principio de Arquímedes, flotación, empuje y demás, que eso es algo bastante tomado. Pero bueno, vamos a explicar tubo en U, ¿sí? A ver, ¿en qué consiste el tubo NU o qué pasa en este dispositivo, en esta situación? Bueno, primero y principal, acá lo que vamos a hacer es aplicar el teorema fundamental de la hidrostática. O sea, no es que vamos a aprender un concepto nuevo o algo de la presión que no vimos, sino que vamos a aplicar lo que venimos viendo, lo que expliqué en la parte 2 del video, el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Y qué decíamos en el teorema fundamental de la hidrostática? Y lo que nosotros decíamos era que la presión dentro de un punto, de un fluido, dentro de un fluido, dependía de la densidad, dependía de la gravedad y dependía de la altura, ¿no? O sea, que si yo, por ejemplo, quiero calcular la presión en este punto de acá, este punto de acá, llamémoslo punto 1, podemos decir entonces que la presión en el punto 1, P1, ¿sí?, es igual a ¿quién? Es igual a la densidad, a la gravedad y a la altura. Pero para. ¿Qué densidad? Bueno, es la densidad del fluido verde. Ahí, no sé si se llega a apreciar en el video, pero acá lo que tenemos es un fluido verde, y este es otro fluido rojo, por ponerle nombre, ¿está? Para que sea más fácil con los colores. Bien, entonces tendremos que poner la densidad del fluido que está por encima de ese punto, la gravedad del planeta en el que esté este tubo NU, que vamos a estar en el planeta Tierra, ¿sí? Y la altura, pero la altura es esta altura. ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces vamos a decir la altura, vamos a llamarlo altura 1, ¿sí? Altura verde, altura 1. Bien, así que ahí tranquilamente puedo calcular la presión hidrostática. Obviamente, si yo a esto le quiero calcular la presión absoluta, debería a esto sumarle además la presión atmosférica, teniendo en cuenta que esto está abierto. ¿Estamos? Bien, pero como la presión atmosférica en ambos lados va a ser la misma, la diferencia de alturas es despreciable, están más o menos a la misma altura, la presión atmosférica es la misma. No es que hay una parte del tubo que está arriba de una montaña, así que para estas diferencias que tenemos acá tan chiquititas no va a haber un cambio significativo en la presión atmosférica. Entonces vamos a trabajar solamente con las presiones hidrostáticas. Y si en algún caso aparece la atmosférica, las dos serán iguales, ¿sí? Pero justamente les dije que lo que vamos a estar aplicando en los ejercicios de tubo NU es el teorema fundamental de la hidrostática. Entonces nosotros acabamos de poner cómo es la presión en el punto 1. Y si yo quiero ver una presión en el punto 2, ¿cómo va a ser? La presión en el punto 2 está a la misma profundidad.
si está en un mismo punto horizontal dentro del fluido, automáticamente ya puedo decir que la presión 1, además de ser calculable con estos datos, es igual a la presión 2. Y esta relación que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Esta igualdad de la presión 1 y la presión 2, me va a permitir a mí calcular alturas o densidades. Claro, porque las incógnitas que van a estar en juego acá van a ser las densidades, ya sea densidad del fluido verde o densidad del fluido rojo, y las alturas o profundidades, la altura llamada H1 y la altura llamada H2. En este caso, que no lo dibujé, pero podría ser esto, H2. ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Sí? Es esta justamente la idea. Ahora, no siempre vamos a tener un fluido y otro fluido, a veces podemos tener dos fluidos. Esto lo van a ver mucho mejor en lo que es la parte práctica. ¿Sí? En la parte práctica esto se va a ver mejor. Pero lo importante en tubo NU es que ustedes van a tener que elegir algún punto, y ese punto yo les recomiendo que sea siempre el punto donde se nota la separación entre dos fluidos. Se nota la separación, ¿sí? Este punto o esta línea imaginaria que divide a ambos fluidos. Y si ustedes toman esta línea, lo bueno de hacer eso es que por encima de la línea les va a quedar un solo fluido, que en este caso es el fluido verde. ¿Estamos? Entonces esto es lo que yo les recomiendo para los ejercicios prácticos. ¿Sí? No hay mucho más que ver de manera teórica en este tipo de situaciones. ¿Sí? En la parte práctica lo van a ver mejor ilustrado. Una cosita más que quería aclarar, en el tubo NU aparecen líquidos que se llaman inmiscibles. Inmiscibles. ¿Está? Inmis con S, cibles con C, todos juntos. ¿Sí? Líquidos inmiscibles, lo voy a escribir acá. Inmiscibles. Y esto significa que esos líquidos no se pueden mezclar, siempre vamos a ver una línea divisoria. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Se debe a que tienen una densidad diferente. ¿Sí? Tienen una densidad diferente. Y el que aparece más arriba, nosotros podemos ver que es el verde. ¿Sí? Aparece arriba del rojo. Entonces, evidentemente, si el verde aparece arriba es porque es menos denso. Ya viendo el dibujo me puedo dar cuenta que la densidad del fluido verde va a ser más chica que la densidad del fluido rojo. Y eso que no conozco a ninguna de las dos. ¿Está? Esto como un comentario extra, pero algo que les tiene que quedar clarísimo de los ejercicios de tubo NU, elijan una línea imaginaria, les recomiendo que esa línea se encuentre situada en la división entre los dos fluidos, ¿sí? Y planteen dos puntos, punto 1 y punto 2. Y luego van a poder plantear igualdades. Y ahí lo que van a poder hacer después es despejar densidades o alturas. Por ejemplo, esta presión 2, ¿sí? Esta presión 2 es igual a la densidad del fluido rojo por la gravedad por la altura del fluido rojo. ¿Sí? Densidad del fluido rojo, y la altura del fluido rojo podría ser esta de acá, ¿no? Altura del fluido rojo, vamos a llamarla H2, usa H1 pero es H2 del fluido rojo. Entonces ahora, planteando que las presiones son iguales, yo puedo decir P1 es esto, densidad, gravedad y altura del verde. Y P2 es esto, densidad, gravedad y altura del rojo. Acá estamos hablando del rojo, con la altura del rojo. Y acá estamos hablando del verde, con la altura del verde. Y ahí podríamos llegar a despejar alguna densidad, si tenemos los otros datos, alguna altura, si tenemos los otros datos. Pero digamos que esta es la idea de los ejercicios de tubo NU. Traten de complementar esto de nuevo con la parte práctica del video siguiente, donde voy a estar haciendo los ejercicios del compilado. ¿Está? Bien, pasamos entonces a la última parte del video, a la última parte de esta aplicación teórica, donde vamos a estar viendo el principio de Arquímedes. Ahí van a aparecer conceptos como, por ejemplo, flotación, la fuerza empuje, el concepto de peso aparente, volumen desplazado, es lo que vamos a ver ahora. Bueno, bien, vamos ahora con la última parte, ¿sí? Se hizo de noche, así que bueno, ahora he notado que cambió un poquito la luz, ahora se ve mejor, se suele ver mejor de noche los videos. Y en la última parte vamos a estar hablando del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes realmente muy importante, esto se toma bastante y lo vamos a profundizar, o mejor dicho, vamos a estar aplicándolo y vamos a ver bien cómo es que se resuelven los ejercicios en el video práctico. Pero vamos a presentarlo, vamos a ver las fórmulas que se utilizan, algunos conceptos importantes y demás. Primero y principal, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Esto que
que está acá y ahora voy a desarrollar una cosita de acá. ¿Sí? Un poco de estas expresiones las voy a ir desarrollando. Ahora, estos gráficos me sirven para otra cosa que voy a hablar después. ¿Está? Bien, primero y principal, el principio de Arquímedes me dice que un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que se encuentre total o parcialmente sumergido. Por ejemplo, acá veo que el cuerpo está totalmente sumergido, acá veo que está totalmente sumergido, y acá veo que está parcialmente, ¿sí? Sumergido, porque no todo el volumen del cuerpo se encuentra sumergido, pero bueno, un cuerpo total o parcialmente sumergido, es decir, en todas estas situaciones, dentro de un fluido en reposo, acá estamos hablando de los fluidos en reposo, ¿sí? Experimenta una fuerza vertical hacia arriba, o sea que este cuerpo está experimentando una fuerza vertical hacia arriba, este cuerpo está experimentando una fuerza vertical hacia arriba, y este cuerpo está experimentando una fuerza vertical hacia arriba, ¿sí? Porque acabamos de decir que estos cuerpos están total o parcialmente sumergidos en un fluido en reposo. Entonces, según el principio de Arquímedes, los tres, en esta situación, experimentan una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. ¿Está? O sea que esta fuerza la podemos llamar fuerza empuje, que es el empuje del fluido. Si el fluido es agua, estamos hablando del empuje del agua, ¿no? Es como que hay una fuerza sí, que lo tira para arriba. De hecho, si nosotros tenemos algo flotando, ¿sí? Y se encuentra en equilibrio, quietito ahí, estático, está flotando, y nosotros lo empujamos para abajo y lo soltamos, vamos a ver que va a volver a su situación inicial, va a volver a la superficie, claro, porque como que el fluido está empujándolo para arriba, ¿sí? Es justamente esa la fuerza vertical que dice el principio de Arquímedes, el empuje. ¿Estamos? Inclusive cuando el cuerpo está abajo de todo y está quieto ahí, reposando abajo de todo, también existe la fuerza de empuje. ¿Ah? Bien. Y este empuje, esta fuerza de empuje, y acá viene algo muy importante que nos va a trasladar a la parte matemática, ¿sí? Es igual al peso del fluido desplazado. Es igual al peso del fluido desplazado. A ver, si yo tengo, por ejemplo, acá una bandejita de agua, ¿sí? Y acá tengo un recipiente en donde tengo agua, y yo vengo y pongo acá un determinado cuerpo, ¿sí? Hay una parte del fluido que va a empezar a caer. ¿Estamos? Va a empezar a caer, y ese es justamente el volumen desplazado, ¿sí? Lo que voy a ver acá es un fluido desplazado. Si yo saco, ¿sí? Este recipiente que tiene agua, lo que me va a terminar quedando es esta bandejita con un determinado volumen de fluido, ¿sí? Y este volumen tiene un determinado peso. Si yo lo pongo, por ejemplo, en una balanza, ¿sí? Esto tiene un determinado peso. Yo puedo medir, puedo calcular el peso de este fluido. ¿Está? Justamente lo que nos está diciendo el principio de Arquímedes es que este empuje es igual al peso del fluido desplazado. Entonces, lo primero que nosotros podemos plantear es que el empuje es igual al peso del fluido desplazado. ¿Vamos? Bien, perfecto. A su vez, como estamos hablando de peso, y el peso es una fuerza, puedo sustituir, para llegar a otra expresión que ese es mi objetivo, puedo sustituir el peso por la expresión mg, porque precisamente, ¿sí? Peso es m por g, la masa del fluido desplazado, ¿sí? Por la gravedad. O sea que todavía no llegamos a la expresión final que yo quiero llegar, pero ya hicimos una sustitución. Dije, bueno, el peso es mg, entonces en vez de poner peso pongo mg. Perfecto. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Bueno, tengamos presente la expresión de la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Y como acá tengo a la masa, me gustaría poner a la masa en función del volumen y la densidad. Si yo me tomo el trabajo de despejar la masa de acá, me va a quedar la densidad por el volumen igual a la masa. Si hablo de la masa del fluido desplazado, entonces acá tendré el volumen del fluido desplazado. ¿Estamos? Lo que hice fue agarrar el volumen que estaba dividiendo y pasé multiplicando. Y nos damos cuenta que la masa del fluido desplazado es lo mismo que decir la densidad del fluido por el volumen desplazado. O sea que puedo venir a esta expresión y decir que el empuje es entonces m por g.
Pero M es esto, densidad por volumen desplazado. Así que M será densidad por volumen desplazado del fluido. Obviamente por G. ¿Estamos? Y fíjense a lo que llegué. Que el empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado del fluido por la gravedad. Y esta es otra expresión del empuje que me va a permitir calcularlo. Muchas veces no me van a dar la fuerza-peso, o ni siquiera me van a dar la masa, sino que yo voy a calcular el volumen desplazado, ¿sí? Yo voy a tener la densidad y la gravedad y podré calcular tranquilamente el empuje. Y otra manera, ya que estamos, de poder expresar, ¿sí? Voy a mover esto un poquito para acá, otra manera de poder expresar el empuje sería en función del peso específico, ¿sí? Porque nosotros habíamos visto al principio de todo el video que el peso específico era el peso sobre el volumen. Pero yo les había mostrado que podíamos modificar un poco esa expresión y llegábamos a que el peso específico, entonces, ¿sí? Era densidad por gravedad. Y es justo lo que yo tengo acá, densidad por gravedad. Entonces, como densidad por gravedad del peso específico, lo puedo escribir como peso específico por el volumen desplazado. Así que, si yo quiero pasar en limpio las tres formas de escribir, ¿sí? A la fuerza empuje, yo lo que puedo decir es que el empuje es igual, según el principio de Arquímedes, al peso ¿de quién? Al peso del fluido desplazado. Pero también puedo decir que el empuje, por lo que les acabo de mostrar ahí, es la densidad del fluido desplazado por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. ¿Estamos? Y también otra cosa que yo puedo decir es que el empuje entonces es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Por qué puedo decir esta última expresión? Por lo que les acabo de mostrar ahí, que densidad por gravedad era lo que al principio del video, al principio de esta clase, yo les expliqué cómo, pues se lo presenté como peso específico. Así que podemos decir que el empuje, ¿sí? Puede ser expresado de tres formas diferentes. En función de la fuerza-peso, como vemos acá, en función de densidad, volumen desplazado y gravedad, como vemos acá, o en función del volumen desplazado y del peso específico. Si en un ejercicio me dan el peso específico, probablemente me sirva usar esta expresión. Si en un ejercicio me dan, por ejemplo, la densidad y el volumen desplazado, me sirve esta expresión, y si yo puedo calcular tranquilamente la fuerza-peso del fluido desplazado, puedo usar esta expresión. Las tres expresiones son válidas, porque en realidad dicen lo mismo, ¿sí? En realidad me están diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, perfecto. Una vez que expliqué esto, que ya entendemos un poquito mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el principio de Arquímedes? Podemos hablar un poco de las unidades, pero acá tampoco es que hay muchísimo para decir, son todas cosas que yo ya estuve presentando. Lo nuevo acá es el empuje. ¿Pero el empuje qué es? Una fuerza vertical. Es una fuerza. Entonces, si estamos hablando del sistema internacional, el MKS, al ser una fuerza, el empuje, ¿sí? La vamos a medir en newtons. ¿Por qué? Porque la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons. O sea, que hablar de empuje es hablar de fuerza. ¿Estamos? Esto con los ejercicios va a quedar mucho, mucho más claro. Ahora voy a hacer una aclaración con estas tres situaciones, ¿sí? Que tiene que ver con un diagrama del cuerpo libre, porque esto está estático, esto está quieto, esto está quieto, esto está quieto también. Entonces son tres situaciones estáticas. Las podemos estudiar tal cual como las estudiamos en la unidad 2, en estática, haciendo que la suma de fuerzas nos dé igual a 0, porque todo esto es estático. ¿Cómo la suma de fuerzas? La suma de fuerzas en X o en Y. Bueno, acá los objetos, ¿sí? No se ven afectados por fuerzas en X, sino que se ven afectados 100% por fuerzas en Y. La única fuerza que podemos ver ahí en Y es la fuerza empuje. Pero hay otras, ¿sí? También podemos tener en nuestra situación 1 a la fuerza peso, ¿sí? Fuerza peso. Y además, como este objeto está sobre una superficie, podemos decir que hay otra fuerza que va para arriba, que es la normal.
¿Por qué? Porque está apoyado sobre una superficie. O sea que en este caso yo puedo ver que hay dos fuerzas que van hacia arriba, ¿sí? Dos fuerzas que van hacia arriba, que son el normal y el empuje, y una fuerza que va para abajo, que es la fuerza peso. Y la suma de estas me debe dar 0. Esto es lo que ocurre en la situación 1. ¿Sí? En la situación 1 yo puedo decir entonces que el empuje es exactamente igual al peso. Yo podría decir eso si no existiera la normal. Pero como existe la normal, en la situación 1, y esta es pregunta de examen, si en la situación 1, la fuerza peso y el empuje no son iguales. Ahora, en la situación 2, si nosotros marcamos una fuerza peso, son las únicas dos fuerzas que están acá. Las únicas. Entonces, en este caso, en mi situación 2, puedo plantear que el empuje, que es positivo porque va hacia arriba, menos la fuerza peso, es igual a 0. Si yo paso la fuerza peso sumando, me queda que el empuje es igual a la fuerza peso. O sea que en la situación 2, sí puedo decir que el empuje y la fuerza peso son iguales. Y en la situación 3, ¿sí? El empuje y la fuerza peso también son iguales. También son iguales. Porque esto está estático. Y no hay otra fuerza que esté interviniendo. Entonces ocurre lo mismo que pasa en la situación 2. En situación 3 y en situación 2 podemos decir que el empuje y la fuerza peso es la misma. ¿Estamos? Ahora, obviamente, si uno quiere calcular el empuje en esta situación, más allá de los datos de fuerza-peso, uno va a utilizar la densidad del fluido por el volumen desplazado, que va a ser exactamente igual a todo el volumen sumergido. Volumen desplazado termina siendo igual al volumen sumergido, ¿sí? Por la gravedad. Pero si uno quiere calcular el empuje acá, es diferente, porque el empuje ahí, ¿sí? Se va a calcular con la densidad por el volumen desplazado, y el volumen desplazado no será todo el volumen, será esta parte del volumen desplazado. Entonces ahí el volumen desplazado tendrá otro valor, entonces el empuje tendrá otro valor. Pero más allá de eso, yo sí puedo decir que la fuerza de peso es exactamente la misma. ¿Estamos? Bien, perfecto. Con esto entonces ya tenemos una explicación casi completa del principio de Arquímedes. Y digo casi porque me falta un solo concepto, ¿sí? Que es el concepto del peso aparente. Bueno, finalmente entonces, como le dije, el peso aparente, ¿sí? Es, que el nombre ya me lo dice, el peso que parece ser que tiene, pero no es el peso real, sino el que parece, el que aparenta. A ver, imaginémonos una situación en la que estamos en una pileta y se nos cae algo al fondo de la pileta que es pesado. ¿Está? Que es pesado, no sé, se nos cae, no se me está ocurriendo algo en este momento, se cae un celular, entonces lo vas a querer sacar, ¿no? No, el celular no, algo más pesado, pensemos en algo más pesado, una bolsa que tiene algo pesado, que tiene, no sé, monedas, algo metálico, algo pesado. Entonces se me cae eso y queda en el fondo de la pileta. A ver, imaginemos esa situación si no hubiese agua. Si no hubiese agua yo tengo que levantar eso y probablemente es bastante pesado, tiene un peso importante, tiene un determinado peso, que es su fuerza-peso, que va para abajo. ¿Está? Bien, perfecto, pero si está bajo el agua, seguramente nos podemos imaginar que ese objeto, que no se me ocurrió justo en este momento, un objeto así, podría ser algo súper pesado, una pesa que está bajo del agua, ¿sí? Si yo la quiero levantar fuera del agua, pesa bastante, pero si yo la quiero levantar y está la pesa dentro del agua, es como un poco más fácil, ¿no? Como que aparenta ser más fácil, como que el peso que parece que tiene adentro del agua, en realidad parece ser un poco menor. En realidad, como su masa es la misma, su peso real sigue siendo el mismo, pero el peso que aparenta tener y que yo siento al levantarlo no es tan claro, porque cuando yo lo levanto, en realidad, si está en el fondo del agua, cuando yo lo levanto, no estoy haciendo yo toda la fuerza, ¿sí? El fluido, el agua, me está ayudando a mí, me está ayudando un poco. ¿Mediante qué fuerza? Con el empuje. Al mismo tiempo que yo tironeo para arriba, el empuje también me está ayudando. Entonces me da una mano, entonces yo no tengo que hacer tanta fuerza. Por eso siento que el objeto no es tan pesado si está abajo del agua. Aparenta tener un peso menor. ¿Por qué dijimos? Porque el empuje me está ayudando. Entonces, el objeto en realidad, si no estuviera dentro de un fluido, tiene determinado peso. Entonces, su peso aparente es su peso, si no estamos directamente dentro de un fluido. Pero si estamos dentro de un fluido, hay alguien que me está ayudando. Y es el empuje del fluido. Me está ayudando. Entonces me dice, mira, si el peso total, por ejemplo, es 100 newton, yo te ayudo haciendo un empuje de unos 20 newton.
Entonces, si el peso real, mg, es 100 newton y el empuje del agua es de 20 newton, entonces yo no tengo que hacer los 100 newton, porque hay 20 newton que ya los está haciendo el agua, el fluido. Entonces, de todo el peso, ¿sí? De toda la fuerza que yo debería hacer para levantarlo, que es mayor a 100 para poder levantarlo, ¿sí? Hay unos 20 newton que ya me está, entre comillas, ayudando el fluido, que dice, mirá, yo hago una fuerza para arriba, el empuje, entonces te ayudo a que vos sientas que eso es más liviano. Entonces el peso aparente, en este caso, sería la fuerza peso, si suponemos que este objeto que está ahí en el fondo de la pileta tiene 100 newton, ¿sí? Está siendo disminuido por el empuje. Este es el peso aparente. El peso aparente es el peso real, mg, el peso real de un objeto, podría ser este objeto, podría ser esta pesa de la que estamos hablando, menos el empuje, porque el empuje me ayuda, ¿sí? Como el objeto ya está siendo empujado hacia arriba por acción del fluido, entonces la fuerza que yo tengo que hacer hacia arriba no es tanta, ¿sí? ¿Cuánto da en este caso el peso aparente? En estos números inventados, completamente inventados ahora, ¿sí? 100 menos 20 me da 80 newton. O sea, si este objeto, que acabo de inventar, que tiene un peso de 100 newton, estuviera fuera del fluido, yo debería hacer 100 newton para arriba, yo mismo debería levantar los 100 newton. Pero como está dentro de un fluido y podemos inventar que el empuje vale 20 newton, bueno, entonces yo tengo que hacer 20 newton menos, porque hay 20 newton que ya los está haciendo el fluido, entonces no los tengo que hacer yo. Entonces yo tengo que hacer una fuerza de 80 newton para arriba. Ese es el peso aparente, aparenta ser más liviano, ¿sí? Las cosas dentro de los fluidos, como están siendo empujadas por el fluido, son más livianas para nosotros. Ahora, si eliminamos el fluido, vuelven a tener su peso original y nosotros sentimos su peso real, no el aparente. ¿Está? Esta es la idea, ¿no? Que el peso aparente es el peso real menos la fuerza de empuje porque, entre comillas, me está ayudando. ¿Estamos? Bien. Y por último, una cosa que quiero decir para los ejercicios del principio de Arquímedes, que igualmente lo vamos a estar viendo en la parte práctica, siempre traten de poner el foco en el volumen desplazado. ¿Sí? Volumen desplazado. Pero el volumen desplazado, que acá puse como des, volumen desplazado, y esto lo tienen que tener muy presente, siempre es igual al volumen sumergido. Si yo estoy en esa situación y quiero saber cuánto vale el volumen desplazado, ya les adelanto que es exactamente igual a este volumen sumergido. Entonces en las fórmulas pueden poner volumen desplazado o pueden poner el volumen sumergido también. Y si ustedes pueden calcular el volumen sumergido, entonces eso es bastante útil, porque ahí van a poder poner el volumen sumergido y calcular tranquilamente la fuerza de empuje. ¿Está? Bueno, como le digo siempre, todas estas cosas que vimos en el video teórico se van a ver y entender mucho mejor con la parte práctica. Cuando yo hago ejercicios, si yo vengo y les tiro toda la teoría, les cuento cómo es y les explico, digamos, ustedes lo van a entender, me van a decir, mira vos, qué interesante, bueno, bárbaro, sí, estas son las fórmulas, estas son las unidades, entiendo el porqué de las cosas, pero en los ejercicios que hago, bueno, para eso están los ejercicios o los videos de ejercicios resueltos, de exámenes, ¿sí? Del compilado. Así que, próximo video, que ya les adelanto, no sé si va a ser un solo video, porque son 14 los ejercicios de la unidad 3 que puse en el compilado. No sé si va a ser un solo video, si se hace muy extenso, lo hago en 2 partes. Entonces van a tener el video que va a decir seguro física UA21, unidad 3, práctica 1. ¿Sí? O práctica parte 1 y después práctica parte 2. Ahora les estoy diciendo esto, quizás después termine siendo un solo video y listo, y hagan de cuenta que no dije nada. Pero bueno, por las dudas ya les aviso que pueden llegar a tener hasta 2 videos de parte práctica, que van a ser los 14 ejercicios, haré 7 y 7, y si yo voy a hacer los 14 en un solo video y no queda tan extenso, buenísimo. ¿Está? Así que bueno, gente, hasta acá con lo que es la unidad 3, en estas 5 partes desarrollamos todo lo que entra, todos los contenidos que entran en esta unidad. Próximo video será la parte práctica y después ya queda la unidad 4. Unidad 4 y llegamos a todo lo del primer parcial. En la unidad 4 vamos a estar viendo cinemática en una dimensión, por ejemplo MRU, MRV, movimientos horizontales. También vamos a ver movimientos verticales, caída libre, tiro vertical. Y después en la unidad 5, que ya es la primera del segundo parcial, ahí veremos cinemática en 2 dimensiones, o sea,
que la unidad 4 no es solamente importante para el primer parcial, sino que está muy relacionada con lo primero que se ve en el segundo parcial. Esto se los adelanto, ¿está? Pero bueno, hasta acá, unidad 3, nos vemos en los próximos videos prácticos. Ah, y la de siempre, ¿no? Que siempre me olvido. Siempre me olvido, si les gusta ahí el video, ahí pongan. Hoy no pueden poner, profe, qué buen dibujo que hiciste, pues normal, regulares, ¿sí? No es que me lucí como en la parte práctica de estática, ¿sí? Pero bueno, pongan algo ahí, aguante Racing, alguna cosita, ¿sí? Linda, que después yo lo leo. Perdón que no puedo contestar todo ahí, pero quizás estoy con el celular y esas cosas, y a veces no le doy tanta bola a poder entrar, digamos, a YouTube y todo, pero siempre que veo me llega la notificación de algún mensajito, me pongo muy contento. Así que eso, suscríbanse, pongan ahí me gusta, todas cosas buenas, ¿está? Así que eso, gente, que anden muy bien. Nos vemos en los videos de parte práctica.